En el podcast de hoy me quiero referir a un asunto que tal vez para muchos resulte absolutamente desconocido, pero que para el cristianismo del siglo XXI tiene una relevancia significativa y por cuenta de un mensaje, de una alerta que envió el Papa León XIV con ocasión de los 1700 años del Concilio de Nicea. Empecemos por oír al Papa. Poco antes de desplazarse a Nicea, el Papa lanzó una advertencia. Dijo que se están repitiendo las herejías que afrontó el concilio del que iba a celebrar horas después, el 1700 aniversario. But there is also another challenge, which we might call a new Arianism, present in today's culture and sometimes even among believers. This occurs when Jesus is admired on a merely human level, perhaps even with religious respect, yet not truly regarded as the living and true God among us. El Santo Padre se refiere al arrianismo. ¡Wow! Una corriente herética que existió hace 1700 años y que puso en riesgo la supervivencia de la propia iglesia, que desató quizás la más aguda controversia al interior del catolicismo. Algunos dirán, uy, qué anacrónico a estas alturas de la vida hablar de algo que sucedió hace tantos años, pero que no tendría en apariencia ninguna implicación sobre el mundo contemporáneo, lo cual no es cierto. Vamos a explorar este asunto por etapas. Primero, hagamos un barrido sobre quién fue Arrio, qué postulaba Arrio, cuáles fueron las consecuencias inmediatas de sus teorías y por qué para la iglesia de hoy es importante advertir sobre, en palabras del Papa León XIV, el advenimiento de un nuevo arrianismo. Empezamos. El podcast de Jamhure. Bienvenidos. Por allá en el siglo IV, en el norte de África, en Alejandría, existió un presbítero bastante elocuente que desde el inicio de su formación como sacerdote dudó del dogma de la Trinidad. Arrio, así se llamaba, insistía en que en las Sagradas Escrituras no había una referencia clara que sirviera de sustento para profesar que Dios era uno y trino. Él, en cambio, se inclinaba por reafirmar la visión de monoteísmo radical que tenían los judíos y dudaba, insisto, en que la promulgación, la formulación del dogma trinitario tuviera un sustento en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, invocaba el Evangelio de Juan en uno de los versículos del capítulo 14, donde nuestro Señor Jesucristo dice, es que el Padre es mayor que yo. Y en otro evangelio, en el de Mateo, cuando Jesucristo le dice a sus apóstoles, hay cosas que solamente sabe el Padre, ni siquiera lo conoce el Hijo. Con fundamento en esas interpretaciones del evangelio, Arrio sustentaba su teoría de que la Trinidad, tal y como había sido definida dogmáticamente por la Iglesia, no era lógicamente comprensible. Y elaboró una argumentación que con el tiempo fue calando en Alejandría hasta el punto de desatar un debate fenomenal en el que tuvo que intervenir su obispo, su superior, que era
Alejandro de Alejandría, quien al ver que la corriente arriana estaba tomando fuerza, lo llama al orden y le ordena que tiene que corregir, retirar sus palabras y ser respetuoso de las definiciones dogmáticas de la Iglesia, llamado al que Arrio no le prestó atención. Ahora, para comprender un poco mejor el trasfondo del debate, introduzcámonos de alguna manera en el estudio de la Trinidad partiendo de un presupuesto. Dios es inefable. Para la mente humana es imposible comprender a Dios, pero de alguna manera la teología se ha concentrado en introducirse en el estudio de la Trinidad para darle alguna explicación de ese misterio a los creyentes. Para abordar este asunto de la Trinidad, les propongo que nos apoyemos en las enseñanzas de uno de los primeros padres de la Iglesia, Teófilo de Antioquía. En palabras suyas, la forma de Dios es inefable e inexplicable. No puede ser vista por ojos carnales. Por su gloria es incomprensible. Por su grandeza es inalcanzable. Por su sublimidad es impensable. Por su poder es incomparable. Por su sabiduría es inigualable. Por su bondad inimitable. Por su beneficencia es inenarrable. El misterio de la Trinidad es, y me van a perdonar la redundancia, uno de los grandes misterios del cristianismo. Al interior de Dios, como nos lo enseña o nos lo explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, hay dos procesiones, pero hay tres personas, tres hipóstasis. La primera persona, que es increada, que es eterna, es el Padre. La segunda persona, segunda hipóstasis, es el Hijo, que es engendrado eternamente por el Padre. Y la tercera persona, la tercera hipóstasis, es el Espíritu Santo, que procede del Padre a través del Hijo, es procedente. Sin embargo, no estamos hablando de tres dioses. Esas tres personas, que son totalmente diferenciables, hacen un solo Dios. Luego los cristianos no somos triteístas, somos monoteístas. Hay un símbolo de la antigüedad que es maravilloso, es el cuicumque, es el símbolo atanasiano, que enseña que eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo, y sin embargo no hay tres eternos, sino un solo eterno. Entendidas estas dos procesiones, del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo al Espíritu Santo, y de estas tres hipóstasis, llegamos a la conclusión de que efectivamente hay cierto orden al interior de la Trinidad, pero atención, este no es un orden de tipo ontológico, es solamente un orden ad intra de la Santísima Trinidad, algo que Arrio no quiso, no pudo comprender, o que intentó racionalizar a lo largo de su prédica, alegando que, como hemos visto, aquello no estaba planteado en las Sagradas Escrituras. Retomando las fuentes bíblicas de Arrio para justificar su teoría de la inferioridad del Hijo respecto del Padre, veamos los dos versículos en los que él sustentaba su teoría. El primero de ellos es el versículo 36 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús sobre la segunda venida, a lo que él les responde: pero nadie sabe de ese día y de esa hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo.
solo el Padre. Y frente o respecto de la inferioridad, encontramos que en el capítulo 14, en la segunda parte del versículo 26, Jesús le dice a los apóstoles: si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El primer versículo, el del Evangelio de Mateo, el desarrollo exegético de la Iglesia ha enseñado que no se trata de un acto de reconocimiento por parte de Jesús de ignorancia, ni mucho menos. Lo que han dicho los exégetas es que Jesús no necesariamente tenía por qué revelarle a los apóstoles todo lo que él conocía, y mucho menos aquello que tuviera que ver con la parusía, con el final de los tiempos, el momento exacto en el que se produjera la segunda venida. Y frente a lo segundo, a la supuesta inferioridad que predicaba Arrio, tenemos que retomar a lo que ya vimos, y es que la diferencia que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es al interior de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad es el Padre, la segunda el Hijo y la tercera el Espíritu Santo, lo que no significa en ningún caso que haya una diferencia ontológica, si se quiere. Pero Arrio lo utilizó, ese par de versículos, para sustentar su tesis, que desembocó en una gran controversia al interior de la Iglesia. Era inminente un cisma, y aquí es cuando entra el componente político. El Imperio Romano y el emperador Constantino creyó firmemente que ese debate teológico ponía en grave riesgo la estabilidad de la Iglesia, al punto de que también se ponía en riesgo la subsistencia del imperio. Por tal razón, dijo: me valgo de mi condición de emperador, del poder que tengo como emperador, para efectos de convocar un concilio. En el año 326, y el concilio se tenía que desarrollar en Nicea para efectos de que la Iglesia le pusiera un punto final a la controversia con Arrio, ya fuera adoptando su teoría o anatemizando a Arrio para efectos de que se mantuviera el dogma ya desarrollado de la Santísima Trinidad. Esa es la naturaleza, el origen del concilio de Nicea, sobre el que estamos trabajando y que ya veremos cuáles fueron sus desarrollos. Según la información con que podemos trabajar, el concilio duró 66 días y tuvo dos puntos fundamentales. Obviamente la razón de la convocatoria era la controversia arriana, pero lo primero que quisieron discutir era el calendario pascual, que fue un asunto, dijéramos, secretarial práctico, y los padres conciliares, acto seguido, pasaron a la discusión de los asuntos relacionados con Arrio. Fue un debate extenso, largo, profundo, intuimos que muy acalorado. Le dieron la posibilidad a Arrio que, sin ser obispo, pudiera hablar en el concilio para efectos de que expusiera su teoría. Hizo unos razonamientos que ya hemos básicamente enunciado lo que él pensaba, lo que él profesaba. Se refirió a la fuente bíblica de los evangelios. Alegó, por ejemplo, que en ninguna de las cartas paulinas se hablara de manera expresa de la Trinidad, y fundamentó que era necesario que la Iglesia se basara en la visión y la presentación del monoteísmo radical que venía desde los tiempos de los judíos. La mayoría de los obispos reunidos en el concilio rechazaron los postulados arrianos.
anatemizaron a Arrio, es decir, lo excluyeron de la iglesia, ratificaron que estaba excomulgado y adoptaron algo muy importante que aún hoy en día seguimos los católicos rezando en la misa los domingos después de la homilía, y es el credo, lo que conocemos popularmente como el credo, y es el símbolo niceo. Ese símbolo niceo respecto de Jesús tiene los siguientes elementos que considero es muy importante que recordemos. Lo primero que ratifican y que puntualizan los padres conciliares es que el Hijo es Dios, que es unigénito, que es engendrado del Padre, es decir, que es de la misma sustancia del Padre, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, no es criatura, y que es consustancial al Padre. Y como les mencionaba hace unos instantes, en la parte final anatemizaron a todo aquel que dijera en algún momento que el Padre no fue Padre y que el Hijo es criatura. Ese símbolo de Nicea después fue complementado con el símbolo que se adoptó años después en el Concilio de Constantinopla y se integra en lo que hoy rezamos, que se llama el símbolo niceo-constantinopolitano. Agotada esta explicación muy sintética de lo que sucedió con ocasión de la controversia arriana, entonces aterricemos en el llamado del Papa, que, insisto, me parece que es trascendental y que atenta, como en su momento con Arrio, contra la Trinidad y contra la divinidad de Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo León XIV? En estos tiempos modernos de tanto materialismo, a veces olvidamos la divinidad de Cristo. Vemos a Jesús como un hombre virtuoso, un modelo ético a seguir, como un hombre cargado de bonomía, de generosidad, y dejamos de lado que Él, en palabras de León XIV, es Dios entre nosotros. Vaciar a Cristo de su condición divina lo relativiza. No podemos nunca olvidar que en Jesús hay una perfecta unión hipostática. Él es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Su mensaje no es el mensaje de un profeta elocuente, es el mensaje de Dios, es el mensaje de la salvación. Jesús vino al mundo a redimir a los hombres del pecado, a acercarnos, a cerrar esa brecha que hay entre los hombres y Dios. Por eso Él es nuestro Redentor. Así que vale la pena reflexionar sobre ese importante llamado del Papa León XIV y que tal vez pasó desapercibido. Insisto, no se trata de un asunto anacrónico ni pasado de moda, todo lo contrario, absolutamente vigente. Y para terminar, quiero tomarme la licencia de hacerles algunas recomendaciones bibliográficas en caso de que tengan interés sobre estos asuntos que hemos tratado hoy. El primero es la historia de los concilios ecuménicos de Giuseppe Alberigo, un libro de ediciones Sígueme, donde está un resumen, donde encontramos un resumen de los temas tratados en los concilios a lo largo de la historia. El segundo es de la editorial Herder, Los Padres de la Iglesia, de José Vives, maravilloso compendio de las enseñanzas fundamentales de los Padres de la Iglesia. Y finalmente, a mi modo de ver, el libro más importante que se ha escrito, es un manual de teología que se ha escrito sobre el misterio de la Trinidad. Se llama Dios Uno y Trino, de Lucas Mateo Seco, quien en vida fuera profesor de la Facultad de Teología
de la Universidad de Navarra. Sobre este libro, ya para terminar, del profesor Mateo Secco, me voy a permitir leerles la primera parte del último párrafo del prólogo. Este libro recordará a mis alumnos las lentas tardes de Pamplona, tranquilas y tantas veces lluviosas, en las que hemos sido felices contemplando juntos desde nuestra ladera temporal el insondable misterio del Dios uno y trino, que es eternamente joven e inmensamente feliz, porque es una inefable comunión de personas en un acto eterno de inteligencia y de amor.